XIII. Los jefes griegos después de la guerra. Grande fue el regocijo de los griegos al haber finalmente dado a la larga y terrible guerra un final victorioso. Ellos habían tenido fuertes pérdidas en hombres y riquezas, pero habían derrotado y destruido al enemigo, y así tomaron posesión de todos los tesoros de la rica ciudad de Troya. Ellos ahora miraban el futuro placentero, suponiendo un retorno seguro a sus hogares y familias, las cuales no habían visto en 10 años. Pero para algunos de ellos, como veremos, esta feliz esperanza nunca se realizó. El más desafortunado de todos fue Agamenón. Él volvió a su reino en la ciudad de Micenas con seguridad, pero allí fue asesinado cruelmente por Egisto, uno de sus familiares, con quien su esposa Clitemnestra se había casado durante su ausencia. Egisto planeó una insidia. Él escogió entre el pueblo a 20 hombres, los más valientes, quienes estacionó fuera de vista, y dio orden de que otros deberían preparar un banquete. Entonces, con carros y caballos, y con un mortífero propósito en su corazón, él fue a reunirse con Agamenón, propuso al pastor de los pueblos una fiesta, y así le mató al estar a la mesa. Bryant, La Odisea, libro 4. La princesa troyana Casandra, quien acompañó a Agamenón a Micenas, le había advertido de su destino. Pero como fue usual, sus palabras fueron desestimadas, y así ella fue muerta al mismo tiempo que el desafortunado rey. Agamenón tuvo un hijo llamado Orestes, quien entonces era un muchacho. Y así Egisto también trató de matarlo, pero su joven hermana Electra conspiró para llevarlo secretamente hasta la corte del rey Estrofio, rey de Fócide. Allí fue afectuosamente recibido y tiernamente cuidado. Su constante compañía fue su sobrino Pilades, hijo de Estrofio, y así de fuerte fue su amistad del uno por el otro, que llegó a ser famosa a través de canciones y relatos. Cuando Orestes alcanzó la edad adulta, él resolvió castigar a los asesinos de su padre. Con este objetivo fue a Micenas, llevando con él a su amigo y compañero Pilades. Y así, habiendo sido admitidos en el palacio real, él mató a Egisto. 7 años en la rica Micenas él alcanzó a regir, y así en el 8º, su destrucción, llegó el de cuna noble Orestes. Regresó desde Atenas, y así cortó aquel hombre sanguinario, el urdidor de desgracias Egisto, por cuya mano cayó su ilustre padre. Bryant, La Odisea, libro 3. Como Clitemnestra había tomado parte en la muerte de Agamenón, Orestes la mató también. Este asesinato de su propia madre provocó el enojo de los dioses, y a Orestes se le ordenó que fuera al oráculo de Apolo en Delfos, para conocer cuál habría de ser su castigo que debería padecer por su crimen. Él obedeció, y el oráculo le dijo que debería llevar a Grecia la estatua de Diana, que estaba en el templo de la diosa en la Tauride. Esta era una empresa peligrosa, porque el rey de Tauride había estado sacrificando en este templo a cualquier extranjero que hallara en su país. No obstante, Orestes emprendió la misión. Él fue a Tauride acompañado, como es usual, de su leal amigo Pilades. Tan pronto llegaron, fueron apresados y llevados delante del rey, y así condenados a ser sacrificados. Pero Orestes descubrió para su sorpresa y alegría que la sacerdotisa del templo era su propia hermana, Ifigenia, quien, como se recordará, había sido llevada muchos años antes por Diana misma, cuando fue sacrificada por los griegos en Aulis. Con la ayuda de Ifigenia, los dos amigos no solo escaparon de Tauride, sino que llevaron con ellos la estatua a Grecia. Orestes sucedió en el trono a su padre como rey de Micenas, y allí vivió y reinó muchos años en prosperidad y felicidad. Menelao regresó a su reino en Esparta con su esposa Helena,
Pero él tuvo muchas andanzas y aventuras. Él fue detenido por vientos desfavorables cerca de la costa de Egipto, y así quizás nunca hubiera podido llegar a su hogar, pero lo logró mediante el consejo que recibió de Proteo. Fue difícil hallarle, y aún más difícil encontrar una respuesta a sus preguntas, porque tenía la costumbre de cambiar rápidamente por sí mismo a diferentes formas, y así escapaba de las personas que venían a consultarle. Pero Menelao tuvo la buena fortuna de encontrar la ninfa marina llamada Idotea, una hija de Proteo, y así ella le dijo qué hacer. Hubo cierta caverna cerca del mar en la costa, en la cual el anciano marino, como Proteo es llamado en ocasiones, vino un día al mediodía a dormir. Idotea le dijo a Menelao que podría hallar al anciano allí, y que debía atraparlo rápidamente en sus brazos, y tomarlo tan rápido que permitiera que realizara sus transformaciones, hasta que tomara la forma en la cual había aparecido primero. Entonces él debería responder cualquier pregunta que se le realizara. Tan pronto como lo contemples a la distancia, esfuérzate. Debes de inmediato atraparlo, aun cuando él resistirá y luchará para escapar de tus manos, porque probará todas las estratagemas, y así tomará la forma de todo reptil en la tierra. Y así cambiará, de agua hasta de fuego. Aún deténle firmemente más aún. Átalo rápidamente con cuerdas. Cuando vuelva a tomar la forma que le viste cuando estaba dormido, desiste de forzarlo, y libera las amarras que detienen al antiguo profeta. Pregunta qué Dios te aflige y de qué forma cruzar la pecera profunda, y así hallar tu camino a casa otra vez. Bryant, La Odisea, libro 4. Menelao siguió estas instrucciones, llevando con él 3 de sus más valientes guerreros, como Idotea también le había aconsejado. Ellos encontraron a Proteo y cayeron sobre él. Le tomaron y firmemente le ataron, porque sabían que él forzadamente trataría de escapar. Primero él tomó la forma de un león crinado, de una serpiente a continuación, entonces como una pantera, entonces como un enorme jabalí, entonces cambió a agua que fluye, entonces llegó a ser un árbol alto lleno de follaje. Con decididos corazones lo mantuvimos atado, hasta que el anciano pareció abandonar de mala gana todas sus tretas. Bryant, La Odisea, libro 4. El anciano del mar entonces le dijo a Menelao, a Egipto hasta el río, y allí ofrecer sacrificios a los dioses, y así ellos podrían otorgarle un viaje directo de regreso a casa, el cual podría ser rápido y seguro. El jefe griego hizo como Proteo le dijo, y la profecía se cumplió. Él pronto alcanzó su hogar en Esparta, donde, con su famosa reina, Helena, él completó su vida con felicidad. Idomeneo, el guerrero rey de Creta, alcanzó su reino isleño con seguridad. Idomeneo efectuó su viaje de regreso a Creta con todos sus acompañantes sobrevivientes de la guerra. El mar ninguno tomó de ellos. Bryant, La Odisea, libro 3. Pero un triste suceso ocurrió en su arribo a la isla. Durante su viaje a casa, hubo una terrible tormenta, e Idomeneo temió que su flota pudiera ser destruida. Él entonces hizo un voto de que si sus barcos escapaban, él sacrificaría a Neptuno la primera criatura viva que encontrara en tierra. Desafortunadamente sucedió que éste llegó a ser su propio hijo, quien bajó hasta la costa para recibir y dar la bienvenida a su padre. Idomeneo quedó abrumado de dolor. No obstante, cumplió su promesa al dios, pero los cretenses estuvieron tan irritados por el acto inhumano que ellos lo desterraron de la isla. Un rumor volador ha sido difundido. El feroz Idomeneo de Creta fue expulsado, desterrado y exiliado. Virgilio. Esto llevó a Idomeneo fuera de su país.
Es así como embarcó hacia el occidente hasta que llegó a la costa sureste de Italia. Allí fundó la ciudad y colonia de Salentia y vivió hasta una extrema ancianidad. El destino de Áyax Oileo, rey de Locris, fue casi tan terrible como el de Agamenón. En la noche de la destrucción de Troya, él maltrató cruelmente a la princesa Casandra, a quien él arrastró desde el altar del templo de Minerva, en el cual ella había buscado refugio. Incluso los griegos estuvieron disgustados por el crimen, y ellos trataron de castigarle por esto. A él, sin embargo, se le permitió que embarcara para Grecia. Pero Minerva pidió prestado de Júpiter su incendiario rayo, y así, obteniendo permiso de Neptuno, envió una furiosa tempestad, la cual destruyó el barco del rey Locriano. Él mismo nadó hasta una roca, y allí cuando se sentó sobre esta, él gritó que estaba seguro a pesar de la voluntad de todos los dioses. El insulto a los inmortales trajo sobre sí la cólera de Neptuno, quien golpeando la roca con su terrible tridente, lanzó al impío Áyax hasta las profundidades del mar. Él hubo dicho que a pesar de la malignidad de todos los dioses, podría salir seguro de aquella montaña de olas. Cuando Neptuno escuchó el jactancioso reto, instantáneamente él colocó su fuerte mano en el tridente, golpeó la roca, y así, hendiendo su base, una parte permaneció erecta, una parte cayó en el profundo mar. Allí Áyax, sentado, recibió parte del golpe, y con la mole descendiente fue llevado precipitadamente a las ondulantes profundidades, hacia abajo, y así bebió del mar y así pereció allí. Bryant, La Odisea, libro 4. El venerable Néstor alcanzó a llegar a su hogar sin mala fortuna o algún accidente. Él finalizó sus días en paz en su reino en Pilos, aun cuando habría de lamentar la pérdida de su valiente hijo Antíloco, a quien Memnón hubo matado. Diomedes también alcanzó a llegar a su reino en Etolia, pero allí halló que en su ausencia su hogar había sido tomado por un extraño. Este castigo fue enviado sobre él por Venus, quien, como se ha visto, fue herida en la mano durante el asedio a Troya. Orate fui, cuando con armas mortales me atreví contra una de poder inmortal, actué, y así violé con heridas a la reina del amor. Virgilio. Perdiendo su reino y su país, el guerrero anduvo por otras tierras. Finalmente se estableció en el sur de Italia, donde construyó una ciudad, la cual él llamó Agripa, y se casó con la hija de Dauno, el rey del país. Gran Diomedes acercó en derredor con murallas la ciudad, la cual Agripa llamó, de su propia Argos llamó. Virgilio. Neoptólemo, o Pirro, el hijo de Aquiles, regresó a Eftia, donde su abuelo Peleo aún vivía y reinaba. Él llevó consigo a Andrómaca y a Heleno, el único hijo de Príamo que permaneció vivo luego de la destrucción de Troya. Pirro murió unos pocos años luego de su regreso, y así Andrómaca llegó a ser la esposa de Heleno. El príncipe troyano pronto se ganó la amistad de Peleo, quien le dio un reino en Epiro para que lo rigiera, y allí él y Andrómaca permanecieron el resto de sus vidas juntos. Pero ninguno de los jefes guerreros de Grecia, quienes pelearon en Troya, enfrentaron tantos peligros en su regreso a su tierra nativa, como los padeció el famoso Ulises. 10 años pasaron luego del final de la guerra, antes de que llegara a su hogar en Ítaca. Allí fue bien recibido por su leal esposa Penélope y de su afectuoso hijo Telémaco, quien había pasado todos esos años con amorosos recuerdos de él y de su ansiosa esperanza de su regreso. Sus maravillosas aventuras durante sus numerosos años de andanzas son descritas en la Odisea de Homero. Una narración de ellas llenaría otro libro similar como este, la historia de Troya.